Bueno, pues sean bienvenidos al seminario del día de hoy. Tengo el gusto de presentarles al doctor Salvador Carmona. Él estudió Ingeniería Robótica en el Instituto Politécnico Nacional en la unidad de Azcapotzalco y después realizó su maestría y doctorado en Tecnología Avanzada en el CICATA, ¿cierto? También pertenece al Instituto Politécnico Nacional. El doctor Carmona es miembro del SNI desde el 2015 con nivel 1. Y ha realizado también postdoctorados en el Instituto de Física de la UNAM, en el CINVESTAF. Cuenta con más de 21 publicaciones internacionales con arbitraje estricto, con más de 31 presentaciones en congresos internacionales. Ha participado en 2 proyectos de investigación vinculados y financiados por la iniciativa privada. Por cierto, ¿por quiénes? Uno fue por Vitro y el otro por Comex. Vitro y Comex, ¿verdad? Y también ha participado en diversos proyectos con ACIT. Tiene asimismo una participación con un proyecto financiado por el Gobierno Nacional de México y cuenta ya con una patente ya concedida por el INPI, ¿cierto? Ha dirigido 4 tesis de licenciatura, actualmente dirige una tesis de doctorado, ha sido referee de diversas revistas internacionales y es profesor de asignatura de Física y Matemáticas y Química tanto a nivel bachillerato como de licenciatura. Aquí un pequeño comentario: el doctor Carmona pues aplicó para las plazas que recientemente se sortearon en el CGB, yo lo propuse, y pues nos fue ahí a medias, quedó ahí a media tabla, y entonces lo invité para que yo una plática, pues para que la gente interesada en los temas que él maneja puedan apreciar un poco más su trabajo, ¿no? Entonces, pues dejo la palabra al doctor Carmona para que nos hable un poco de sus líneas de investigación. Pues buenos días. Agradezco al doctor por la presentación. Como él ya bien mencionó, mi nombre es Salvador. Vengo de parte ahorita del Instituto Politécnico Nacional. Estoy haciendo una estancia postdoctoral corta en el CICATA, donde fue el lugar donde obtuve la maestría y el doctorado. Y bueno, ahorita tengo pues el grato honor de haber sido invitado para dar esta plática. Esta plática se llama Incorporación de fósforos en matrices orgánicas. Hablando específicamente de matrices orgánicas, más bien yo quisiera decir en plásticos, ¿no? Específicamente en algunos plásticos que suelen ser un problema más que una solución para muchos problemas de la vida cotidiana. Bien, comencemos. Esos son algunos de los antecedentes. Como decía yo hace ratito, quisiera hablar un poquito sobre el impacto ambiental que pueden tener algunos plásticos, específicamente el polietileno, el PET, el polipropileno, el poliestireno, que son materiales que realmente son contaminantes. Por ejemplo, las botellas de agua, los vasos de unicel. Estos materiales siempre son usados una única vez y ese uso suele ser muy corto. Por ejemplo, una botella de agua, pues la utilizamos nada más mientras nos acabamos el agua y después va directamente al vertedero, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros nos olvidamos que alguna vez tuvimos una botella de plástico y pues es un problema que después se presenta en estas zonas, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en la contaminación de los océanos, vemos que hay un problema muy importante con la fauna, y lo que me gusta siempre mencionar es que no es un problema local, ¿no? México es un país que suele estar muy contaminado, pero no es el único, ¿no? Esta imagen en particular es de Nueva York, y pues está igual de cochino que en todos lados, ¿no? Bueno, otro de los problemas que también tenemos actualmente, pues es el problema del impacto ambiental de los combustibles fósiles. Y quiero platicar un poquito de esto porque los materiales que nosotros usamos podrían ser utilizados eventualmente en celdas solares para incrementar por ahí la eficiencia de las celdas solares. Entonces, bueno, pongo esto porque pues, las celdas solares podrían ayudar a mitigar un poquito este problema de la generación de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, la problemática pues ni siquiera es necesario mencionarla, ¿no? Es sumamente grande la cantidad de gases de efecto invernadero que se generan diariamente, ¿no? Y nosotros lo podríamos platicar a nivel personal, ¿no? Realmente por ahí están las estadísticas de cuánto CO2, por ejemplo, nosotros como a nivel personal producimos diariamente, ¿no?
Y bueno, si eso lo vamos maximizando a nivel Ciudad de México, por ejemplo, pues entonces llegamos a un problema como este, ¿no? Bien, regresando un poquito a la situación del plástico. El plástico en México y en el mundo, o sea, nosotros no somos ni un país que consume más ni que consume menos plástico a nivel mundial, estamos a la mitad de la tabla, ¿no? En general podemos decir que México generalmente por año ocupa alrededor de 6.5 millones de toneladas de plástico. El problema no es cuánto plástico usamos, sino cuánto plástico reciclamos. En México aproximadamente se recicla el 11% del plástico que se consume en México. Y el 11% pues es una cantidad pequeña, ¿no? Y el problema no es en sí la cantidad que se recicla, el problema es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una botella de plástico y la reciclamos, no hay ninguna garantía que en el segundo proceso vaya a ser reciclada por segunda vez. Lo más probable es que no sea reciclada, ¿no? O sea, este plástico si acaso será reciclado una única vez. Entonces ahí es en donde el problema se vuelve bastante grande, porque eventualmente todo el plástico va a ir a los vertederos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ahorita voy a platicar un poquito de eso. Específicamente en México es el país que más recicla PET. El PET es el de las botellas de agua, y esto es más por intereses comerciales, porque hay una planta recicladora, la más grande de América, creo, y pertenece a Coca-Cola. Entonces realmente es por eso, obedece a intereses más bien comerciales que de medio ambiente, ¿no? Y este último dato, ¿no? El año pasado hubo elecciones en el Estado de México y en otros estados del país, y este año van a ser las elecciones federales. Entonces, ¿qué tiene que ver? Bueno, que aproximadamente se van a generar 3.500 toneladas adicionales de plástico. O sea, vamos a estar viendo las fotos de muchos candidatos, y eso eventualmente va a llegar a los vertederos. Realmente, de hecho, hay la reglamentación que nos dice que se debe utilizar plástico que sea biodegradable. También se dice que se trate de minimizar esta cantidad de publicidad, pero la realidad es que pues es letra muerta, ¿no? Se va a utilizar esto y probablemente un poquito más, ¿no? Bien, entonces, regresando al reciclaje, podríamos decir que el reciclaje es la solución. Como comentaba, el problema de los materiales plásticos es que se usan por poco tiempo. Entonces, por ahí empieza a haber propuestas como estas que tenemos aquí. Una silla, por ejemplo, como esta, que fue hecha a partir de botellas de PET, pues ya tiene un tiempo más largo de uso. Es decir, nosotros podemos comprar una silla como esta y tal vez la tengamos en la casa o en el jardín, pues por un periodo tal vez de unos 5 o 6 años. Eventualmente tal vez va a regresar al vertedero, pero ya la detuvimos nosotros usándola por un tiempo más largo. Esto obviamente comparado con 20-30 minutos que nos dura una botella de agua. Lo mismo con las fibras textiles. En el caso particular del PET, sirve muy bien para hacer fibras. Y entonces, bueno, también una prenda puede durar, dependiendo de los usos y costumbres de la gente, pues puede durar desde un año hasta, no sé, 5 o 6 años en el closet, ¿no? Y bueno, lo mismo para las mochilas. Una mochila pues tiene un tiempo medio de alrededor de unos 2-3 años. Entonces, pues evidentemente esto también puede llegar a los vertederos, pero bueno, estamos, por decirlo de una manera, frenando el tiempo en que el plástico va a llegar al vertedero. Bien, entonces, la idea es utilizar los plásticos con aplicaciones más novedosas. Aquí traigo algunos de los ejemplos. Este en particular es pegamento, está hecho a partir de poliestireno. El poliestireno es el unicel. El unicel no suele ser reciclado. De hecho, si no estoy mal informado, aquí en la UNAM se inició una pequeña planta de reciclaje de unicel el año pasado. No sé qué tan avanzados estén, pero en general el unicel es uno de los plásticos que se recicla poco, ¿no? Bueno, de hecho, todavía hasta 2 años atrás podríamos decir que no se recicla, ¿no? Bien, el poliestireno puede ser utilizado para cuestiones diametralmente diferentes a lo que sería tener un vasito de unicel, ¿no?
lo podemos utilizar aquí muy claramente como un pegamento. También tenemos en el caso, por ejemplo, del PET, que puede ser utilizado como sustrato para materiales o para dispositivos electrónicos, más bien, como en este caso. Aquí traigo un ejemplo de un chaleco que es para objetos punzocortantes. Está hecho a base de polietileno. El polietileno es el que utilizamos en las bolsas que nos dan en el súper, ¿no? Entonces, bueno, utilizando polietileno se pueden hacer chalecos de esta especie. ¿Es para resistir ataques o para guardar tus cuchillos? No, para resistir ataques. Esta cinta, por ejemplo, está hecha de polipropileno. Es para combate la propagación del fuego en instalaciones eléctricas. Es decir, si tenemos un corto en algún contacto y empieza un incendio, este tipo de cintas lo pueden mitigar. O al menos no permite que se expanda alrededor de toda la instalación. Entonces, bueno, son algunas de las aplicaciones que son pues bastante novedosas y bastante diferentes a lo que se está acostumbrado con este tipo de materiales en particular. En el caso de las celdas solares, lo quiero mencionar porque también nuestros materiales pueden ser eventualmente usados para recubrir celdas solares. Y recubrir celdas solares y además agregar nuestros materiales y que la eficiencia de ellas aumente. Entonces, bueno, por eso lo incluyo. Bien, entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es, tenemos por ahí plástico de uso muy común. Tenemos poliestireno, tenemos polietileno, PET y tenemos acrílico. La idea es estos plásticos utilizarlos con nuestros materiales luminiscentes, unirlos, mezclarlos de alguna manera, y lo que queremos obtener son materiales de este estilo, películas delgadas que tengan las características luminiscentes de los fósforos, y obviamente partiendo de materiales poliméricos, o partiendo de plásticos. Bien, hablando de luminiscencia, el fenómeno de luminiscencia es bastante conocido. Necesitamos un material que nos sirva como huésped, y en él nosotros vamos a alojar algunos impurificantes. Casi siempre utilizamos tierras raras que nos sirven como centros de emisión de luz. Entonces, cuando nosotros radiamos con una excitación adecuada a nuestro material, nosotros hacemos que nuestro material, que está en un estado base, llegue a un estado excitado, y cuando está en un estado excitado regresa y trata de regresar al estado base, hay una emisión de luz. Entonces, bueno, a grandes rasgos en eso consiste el proceso de luminiscencia. Y quise poner esta segunda gráfica. Este fenómeno se conoce como Arc Conversion. Bien, antes de explicar un poquito de la Arc Conversion, quiero mencionar que en el proceso de luminiscencia siempre o casi siempre se utiliza una excitación de alta energía y obtenemos una emisión de menor energía. Es decir, si nosotros radiamos nuestro material con luz ultravioleta, por ejemplo, podemos fácilmente obtener emisiones en el rango de visible. Es decir, pasamos de mayor energía a menor energía. En el caso de la conversion es un poco al revés. Nosotros utilizamos fotones de menor energía y obtenemos como respuesta emisión de más energía. ¿Esto cómo puede ocurrir? Bueno, en el primer caso, esto es como si fuera muy análogo a tener aquí un ascensor. Nosotros llegamos, estamos en este piso, recibimos energía proveniente de esta excitación y automáticamente llegamos al primer piso, por decirlo de alguna manera. Y a partir de ahí, bueno, está ahí el regreso al estado base y entonces hay emisión de luz. En el segundo caso, en el caso de la conversion, nosotros es como si utilizáramos las escaleras. Es decir, llegamos a un nivel intermedio por medio de un fotón de menor energía, por ejemplo, podría ser infrarrojo. Llegamos a un nivel intermedio y estando en ese nivel intermedio podemos utilizar un segundo fotón de infrarrojo para llegar al mismo nivel en el que estaríamos acá. Y bueno, aquí ya se lleva a cabo la recombinación. Pero solamente está hablando del efecto no lineal con láser, ¿eh? Para que se vea. Sí, puede ser con láser, pero también puede ser con radiación, con una lámpara pero es menos eficiente, ¿no? Sí, claro. Sí, ahí la eficiencia es un factor bien importante, bien determinante. Bien, algunas aplicaciones que tiene la luminiscencia en nuestros días, cada vez lo vemos más. De hecho,
nuestros celulares funcionan con materiales luminiscentes. Esa es la realidad, que cada vez estamos más en contacto con estos materiales. Hace algunos años dispositivos como este estilo y este estilo eran novedosos, ahora son de uso pues, más bien común. Lo mismo sucede con los tableros de nuestros automóviles. Esto hace unos años era novedoso, ahora es bastante común. También la luminiscencia está presente en los grandes eventos. Esta es la Allianz Arena en Alemania. Es un estadio que está recubierto por material luminiscente, por LEDs específicamente. Y bueno, ellos pueden ahí sintonizar el color de la emisión y pues realmente se ve muy bonito, ¿no? Como decía, estamos muy rodeados ya de materiales luminiscentes en nuestras pantallas, en nuestros celulares, y nuevamente hago hincapié en las celdas solares. De hecho, poco a poco se empieza a incursionar en este mercado. Bien, pues voy a hablar de algunos de los ejemplos de lo que he estado trabajando en los últimos años. El primero de ellos es, utilizamos PET, y nosotros lo activamos con tierras raras. Utilizamos en este caso disprosio, europio, terbio, cerio y combinaciones de estos materiales. Y la idea era obviamente obtener películas luminiscentes que fueran de PET y que pudiéramos nosotros observar las características luminiscentes de estas tierras raras. Entonces, bueno, ¿cómo lo hicimos? Utilizamos dos técnicas. La primera de ellas es poliol y la segunda es rocío pirolítico. La primera técnica la usamos exclusivamente para disolver nuestras tierras raras. Queríamos que se pudieran incorporar de una manera más o menos sencilla en el PET. Entonces recurrimos a utilizar dietilenglicol, metimos ahí nuestras tierras raras, y esta técnica es muy fácil de entender. Nosotros aquí estamos calentando nuestra solución química, esto empieza a hervir y empieza a evaporar, y entonces cuando llega a esta zona, nosotros la estamos enfriando, hacemos que caiga, y entonces la mantenemos ahí con un reflujo durante 2 horas, y esto nos produce a nosotros una solución muy homogénea en cuanto a la distribución de las tierras raras. Por otro lado, utilizamos también la técnica de rocío pirolítico. Esta técnica básicamente se divide en 2 zonas. La primera es una zona en donde nosotros generamos un aerosol. Para hacer este aerosol nosotros ocupamos una solución química. En ella podemos utilizar, para este caso muy particular, usamos PET y lo disolvimos en dimetilformamida. Una vez que estuvo disuelto, que lo tenemos en solución, lo volvimos un aerosol por medio de este generador de aerosoles. Es comercial, de hecho se puede conseguir incluso en el Walmart. Generamos el aerosol y por medio de un gas de arrastre, en nuestro caso usamos nitrógeno, hacemos que este aerosol llegue a esta zona, que es la zona de pirólisis. Perdón, pero de ahí te agarras la solución que se saca con dietilenglicol. No. Acá es la de PET y acá tenemos por separado la de dietilenglicol con las tierras raras. Cuando ya vamos a depositar, tomamos una parte pequeña de esta, y con pequeña quiero decir 6 mililitros máximo, y la agregamos en esta solución de acá. Y entonces, ahora sí, van mezcladas las dos soluciones, y aquí, bueno, pues la técnica de rocío pirolítico es como si pintáramos. Nosotros tenemos un aerosol y vamos rociando, por decirlo de alguna manera, sobre nuestro sustrato. Perdón, el etilenglicol acá ya forma un enlace con la tierra rara que le permita que vaya ahí. No, en realidad lo que nosotros queremos es dispersar la tierra rara. O sea, no forma nada más como solvente. Exactamente como solvente. Bien, ¿qué es lo que sucede en la técnica de rocío? Normalmente este esquema no lo mostramos más que cuando queremos decir específicamente que estamos haciendo óxidos. Pero en este caso lo quiero mencionar porque ocurre un proceso diferente cuando hacemos plásticos. Entonces, bueno, más o menos lo voy a explicar. Esto de aquí es como si fueran nuestras gotitas de nuestro aerosol, y esta parte de acá es si fuera nuestro sustrato, y vamos nosotros aumentando la temperatura del sustrato. Entonces, en el primer caso es cuando nuestro sustrato no está lo suficientemente caliente, y entonces se depositan las gotas tal cual sobre el sustrato, y entonces eso hace que sobre el sustrato se empiece a secar y nos deja ahí una película pues bastante fea, ¿no? Esa es la realidad. Bastante rugosa, bastante accidentada. Y además normalmente no es lo que buscamos. O sea, generalmente ahí hay especies que no son lo que nosotros esperábamos. Entonces, bueno, generalmente tratamos de evitar esta parte de acá.
Si nosotros calentamos un poquito más el sustrato, hacemos que se evapore por ahí los solventes y nos forma ahí un precipitado. En general lo que tenemos aquí es las especies ya sin el solvente, y estas son las que se depositan en el sustrato. Si nosotros calentamos un poquito más, hacemos que este precipitado reaccione. Por ejemplo, si nosotros estamos utilizando reactivos orgánicos, justo en este paso es en donde las cadenas orgánicas se liberan y nos dejan por ahí los iones inorgánicos. Generalmente esta técnica es utilizada mucho para hacer óxidos metálicos. Entonces, precisamente aquí es en donde se liberan los iones metálicos, y con la presencia del aire que hay en el ambiente se forma el óxido. Generalmente aquí formamos un óxido de muy buena calidad. Y por último es cuando nosotros calentamos más el sustrato, se forma nuestro material antes de que se deposite. Entonces lo que nosotros formamos aquí es polvo. No por eso significa que esto sea mal. De hecho, hay muchos trabajos en donde se hacen polvos por rocío pirolítico y son nanométricos. O sea, también podemos aprovechar esta característica. Pero bueno, en nuestro caso en particular, a lo que a nosotros nos interesa es este paso. Nosotros en este trabajo estamos partiendo de PET, y lo que nos interesa es tener una película igual de PET. Entonces, si nosotros calentamos demasiado el sustrato, nosotros vamos a eliminar esas cadenas orgánicas y entonces nos va a generar una película de algo diferente al PET. Entonces, por eso queremos estar en una temperatura no tan alta. Entonces, en este caso nosotros estamos trabajando en este modelo, en donde solamente evaporamos el solvente, y entonces este material, ese precipitado, es el que se aloja en forma de película sobre el sustrato. Y bueno, un poquito de lo que obtuvimos. En el caso de luminiscencia, observamos que el PET por sí mismo tiene una pequeña luminiscencia, aproximadamente 370 nanómetros, cuando nosotros excitamos con 270 nanómetros. Si nosotros ya incorporamos, en este caso, incorporamos cerio, en este otro terbio, acá disprosio, en este europio, podemos observar pues las bandas características de cada uno de estos materiales. Como sabemos, las tierras raras se comportan de esta manera, ofrecen siempre una respuesta muy específica, ¿no? Es decir, el terbio casi siempre emite en 445 nanómetros, el disprosio siempre emite por ahí de 574 nanómetros, el europio por 612, y es básicamente lo que obtuvimos. Aquí lo interesante es, si observamos estas líneas punteadas, son los espectros de excitación. Generalmente también cada una de las tierras raras suele tener un espectro de excitación diferente. Es decir, por ejemplo, el terbio se podría excitar, por poner un ejemplo, con 280 nanómetros. Y el europio, también por poner ejemplo, se podría excitar con 350 nanómetros. Y si nosotros los ponemos juntos en una matriz inorgánica, nosotros al ponerle 280, nuestra muestra se vería verde, y al ponerle 350 se vería roja. En este caso muy particular, nosotros, utilizando una única longitud de excitación, podemos activarlos al mismo tiempo. Y eso es bastante conveniente, porque de esta manera nosotros podemos hacer mezclas de tierras raras sin importar su excitación particular que tendrían en otras matrices. Y de esta manera nosotros podemos hacer mezclas como la que tenemos en este ejemplo. En este ejemplo en particular nosotros mezclamos disprosio, que emite en el amarillo, y cerio, que emite en el azul. Entonces nosotros podemos observar que la emisión es pues una combinación de ambas. Entonces también nuestra película es una combinación de ambas, es decir, si mezclamos azul con amarillo, tenemos un blanco que, pues, si bien es muy frío, pero de todos modos sigue siendo la emisión está en la región del blanco. ¿Y esta proporción es 1 a 1? Sí, las proporciones fueron 1 a 1. Este es el diagrama de cromaticidad para estas películas, y podemos observar que, bueno, las películas que fueron incorporadas, a las que se les incorporó terbio, emiten en el verde, en disprosio en amarillo, por acá en el rojo las que tienen europio, pero las que nos interesan un poquito más es pues la que está en el centro, ¿no? Que es una combinación
de esta que tiene cerio y de esta que tiene disprosio. Entonces observamos que cae dentro de la región del blanco. La región del blanco pues, es una región que en realidad es bastante amplia, pero entre más centrado está, pues podemos decir que está más equilibrado. Si lo tuviéramos en esta región sería un blanco más frío, si estuviera en esta otra región sería un blanco más cálido. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el frío y el cálido? Pues de alguna manera es a nivel psicológico. Si nosotros queremos usarlos en iluminación y utilizamos un blanco muy frío, suele alterar los nervios. Entonces no es muy conveniente tenerlo, por ejemplo, en un dormitorio, ¿no? Si nosotros queremos descansar y tenemos una luz que nos altera porque nos mantiene activos, pues no es lo más conveniente utilizar una luz blanca que sea muy fría. Y si nosotros agregamos, también tenemos una luz muy cálida y lo ponemos, por ejemplo, en un taller, pues tampoco es lo más inteligente, ¿no? Porque nos va a empezar a producir sueño y entonces pues, no vamos a estar muy activos en el trabajo, ¿no? Entonces, la idea es utilizar una iluminación adecuada. Y bueno, en este caso solamente hicimos una combinación amarillo-azul, lo que nos da un blanco que es más bien frío. Y bueno, estas son las características de las películas. Podemos observar que nuestras películas son transparentes, la transparencia alcanza un 80%, está muy cercano al 100% cuando las películas no tienen ninguno de las tiras raras. Pues es una película de PET puro. Sí. Bueno, no, de hecho estas que están aquí son las mismas de abajo, todas tienen alguna tira rara. En el caso de esta tiene cerio, en el caso de esta tiene terbio. En esta tiene disprosio, aquí se ve media blanca, en realidad debería de verse un poco más amarilla. Y la de acá es con europeo. Cuando nosotros agregamos dietilenglicol, nosotros podemos observar la aparición de estas bandas. De hecho, la de acá abajo es la que solamente tiene PET y no observamos la presencia de estas bandas. Estas bandas en particular están asociadas precisamente con el dietilenglicol. Entonces, de alguna manera nos indica que si hay dietilenglicol, pues también tenemos un poco de las tiras raras, que de hecho no está en duda, ¿no? Al observar la emisión, pues es evidente que tenemos la presencia de las tiras raras. Y esta es la morfología de las películas. En el caso del plástico, se van formando como gotas grandes. De hecho, nosotros si observamos podemos ver que se van formando pues como dunas, ¿no? Es una película que sí es homogénea, si bien no es demasiado plana, pero sí es homogénea y además, en comparación con otros plásticos, cubre completamente el sustrato. Hay algunos plásticos como el propileno, que suele formar como islas, zonas en donde se forma película, zonas donde no hay y zonas donde vuelve a haber película. En el caso del PET no hay ese problema. Bien, este es un segundo trabajo del que les quisiera hablar, este es Up Conversion. En este caso, volviendo un poquito a lo que decíamos hace ratito, nosotros tenemos aquí nuestro espectro electromagnético. De este lado tendríamos el infrarrojo, de este lado tendríamos el ultravioleta. Y bueno, pues sabemos que aquí es radiación de mayor energía que la que hay hacia esta dirección y viceversa, ¿no? Aquí es menor energía que la que hay hacia esta región. Entonces, bueno, en nuestro caso particular hicimos polvos. Estos polvos son de óxido de hafnio, al cual nosotros le incorporamos herbio, le incorporamos iterbio y le incorporamos litio. Y formamos un polvo, este polvo que está aquí. Después nosotros tomamos ese polvo, lo tratamos adecuadamente, hicimos por ahí ultrasonido, o sea, la idea era hacerlo un poco más fino y después incorporarlo en una película también polimérica. En este caso en particular utilizamos poliéster. El poliéster es este material que se utiliza mucho para la fotografía. Bien, este es un pequeño video sobre lo que es el Up Conversion. Bien, en este caso se está utilizando un láser de color rojo. Cuando pasa... ¿Es continuo el láser? Sí, es un láser continuo de color rojo. Entonces, cuando pasa en el material, nosotros podemos ver que ese láser se convierte en una emisión azul. Entonces, bueno, esa es una conversión que va del visible, o sea, de la parte del rojo, a la parte del azul.
Y lo mismo sucede con este material, es el mismo láser de color rojo, pero cuando pasa a través de ese material, observamos este cambio de color que es hacia mayor energía, se va hacia el verde. Entonces, en nuestro caso particular, nosotros utilizamos también un láser, pero no era un láser visible, era de 980 nanómetros, es decir, era un láser infrarrojo, y nuestra emisión es en el visible. Ahora, ¿cómo hicimos este material? Utilizamos igual dos técnicas un tanto diferentes a las que habíamos estado trabajando en el ejemplo anterior. En este caso utilizamos para hacer el polvo evaporación de solventes. Esta técnica es de lo más fácil que hay, nada más tenemos una solución química y la calentamos para evaporar el solvente, de ahí el nombre. Entonces lo que obtenemos es ahí un precipitado, lo retiramos de nuestro vasito, lo ponemos en un frisor y lo ponemos al tratamiento térmico de 1100 grados por 3 horas. Y pues esto es para, obviamente, extraer todos los remanentes, pero también para alcanzar ahí la fase cristalina adecuada para que nuestro material sea, pues tenga la mejor cristalinidad y que ahí se puedan alojar nuestros materiales luminiscentes. Entonces, bueno, lo que obtuvimos por evaporación, pues es el polvo, ¿no? Aquí lo tenemos. Después, como mencionaba hace rato, nosotros lo tratamos. Primero molimos, después lo mandamos al ultrasonido y ya que lo teníamos en una forma más fina, lo agregamos en nuestra reacción de polimerización del poliéster. El poliéster pues es el monómero y tenemos el catalizador. Al mezclarlos empieza la reacción y nosotros en ese paso es cuando nosotros agregamos nuestro material luminiscente y utilizamos esta técnica que es el spin coating. Esta técnica pues es muy conocida, muy utilizada precisamente para polímeros. Cuando nosotros tenemos esta mezcla es muy viscosa, como si fuera miel, y la ponemos en nuestros sustratos de vidrio. Entonces nosotros hacemos girar a gran velocidad nuestro sustrato y entonces hacemos que se vaya expandiendo nuestro material. Obviamente en este paso todavía está fresco, por decirlo de alguna manera, entonces nosotros sacamos de aquí nuestra película, la llevamos a calentar a 80 grados por unos 10 minutos y lo que obtenemos pues ya es una película luminiscente. Obviamente en este caso no es el mismo material, porque nuestro material no se excita con longitudes de onda ni del UV ni del visible, se excita con infrarrojo, pero bueno, es más o menos para darnos una idea de qué es lo que queremos hacer. Entonces, bueno, como dijimos, mezclamos herbio con iterbio y en este caso muy particular, el herbio, que es el material que emite en el visible, tiene dos bandas de emisión principales, una en el color verde y una en el color rojo. Entonces, en este trabajo en particular, lo que nosotros hicimos fue ir sintonizando estas emisiones, es decir, nosotros podíamos hacer que este material emitiera preferentemente en el verde y que la región del rojo fuera prácticamente cero. Y al revés también, nosotros podríamos ir aumentando ahí la cantidad de iterbio con la finalidad de aumentar o de preferenciar la emisión del rojo y que se hiciera mínima la emisión del verde. Entonces, en este diagrama nosotros podemos ver este corrimiento, en donde, pues, si nosotros agregamos una cantidad adecuada de iterbio, podemos llegar a un verde que sería el máximo, y si vamos nosotros modificando esto hasta llegar a esta cantidad de iterbio, podríamos llegar al rojo también máximo. Entonces, bueno, es una forma de entonar ahí la emisión. En particular, en esta concentración de iterbio, que es 4%, es cuando nosotros obtenemos un nivel más o menos 1 a 1 entre el verde y el rojo. En este caso, si lo mide el espectrofluorímetro, pues vemos dos emisiones, una en el verde y una en el rojo, y que están más o menos al mismo valor de intensidad. Pero si nosotros lo vemos con nuestros ojos, nuestro ojo sí lo integra y entonces lo que nosotros vemos es una emisión en el amarillo, que es justo lo que vemos aquí. Entonces, dependiendo ahí de las concentraciones, podemos ver un amarillo verdoso, que es como un amarillo limón, y también podemos ver un color más bien naranja en lugar de rojo, ¿no? Esto dependiendo obviamente de cuánto iterbio nosotros agreguemos a nuestro material. Y bueno, en el caso de las películas el resultado es análogo. En este caso solamente nos limitamos a meter los tres materiales más importantes según nuestra perspectiva,
Y bueno, el que emitía más en el verde, el que emitía más cercano al rojo, y por ahí una combinación más o menos nivelada para ver el amarillo. Y le has puesto Europio 3 más, ¿no? Le sale en azul, que es una roja. No, es 3. El que emite en el azul es 2 más. 2 más. Y bueno, este es el material en las películas. En este caso, la transparencia no es que sea una transparencia baja. Si nosotros observamos, cuando no agregamos ningún material, pues la transparencia es casi 100. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que nosotros tenemos que ir jugando, ¿no? Si nosotros queremos que nuestra película emita con gran intensidad, pues podemos agregar un montón de polvo y va a ser muy intensa, pero la transparencia se va a ver comprometida porque la película se va a empezar a ver blancuzca por la cantidad de polvo que le hemos metido. Entonces, de hecho es el caso que tenemos aquí. Nosotros metimos una cantidad en donde la película ya empezaba a verse blanca. Entonces sí veíamos emisión, pero nuestra transparencia estaba pues comprometida. Estamos hablando de alrededor de un 60% de transparencia. Todavía se ve transparente, pero no es, digamos, lo más transparente que podamos obtener. Obviamente, si nosotros estamos interesados en que nuestro material sea más transparente, pues podemos agregar una cantidad menor y podríamos subir esa transparencia, no sé, a un 80 o un 90%, tomando en cuenta que nuestra luminiscencia se va a ver comprometida. O sea, tenemos ahí que ir nosotros viendo qué es lo que nos conviene, ¿no? O sea, podemos jugar con estos valores, ¿no? En el caso de las micrografías, nosotros podemos observar que son materiales que son bastante grandes, son aglomerados. Pues aquí dice que nuestra escala es de 5 micras, eso quiere decir que tiene como 15 micras cada una de estos granitos, ¿no? Sin embargo, no necesariamente esto es malo, ¿no? Esto tiene mucho que ver con para qué lo vamos a ocupar. Si nosotros quisiéramos hacer luminiscencia para cuestiones biológicas, estos tamaños pues no nos sirven, ¿no? O sea, tomando en cuenta que en el cuerpo pues hay algunas cavidades, por ejemplo en los vasos sanguíneos que son muy pequeños, ¿no? Que una partícula de este tamaño no cabría. ¿Pero son las que depositas por spin coating o...? Sí, son por spin coating. ¿Son tus películas de 20? Sí, más o menos. De hecho, puede ser incluso más, dependiendo Sí, para esa entrancia del 60% que son... Son 6 micras. Sí, la tengo. Sí, están bastante gruesecitas. Entonces decía yo, si necesitamos para aplicaciones muy específicas, por ejemplo, si lo fuéramos a ocupar para celdas solares, pues podríamos pensar en un material como este que sí podría ser adecuado. O sea, ahí no necesitamos o no afectaría tanto el tamaño de partícula. De hecho, sería beneficioso porque al ser más grande también tenemos más área en donde incide la luz y de donde nosotros obtenemos una respuesta luminiscente. Obviamente, pues como decía, tiene mucho que ver con para qué lo vamos a utilizar, ¿no? Bueno, este es otro trabajo que hemos hecho. Este es con poliestireno. La imagen no es para antojar, nada más es para que veamos qué es el poliestireno. Pues son vasitos de unicel. No, son unas micheladas. Bueno, en este trabajo, esto fue precisamente lo de la patente. Nosotros utilizamos poliestireno y agregamos por ahí material luminiscente que es orgánico. Este material es comercial, de hecho es el que se utiliza mucho para las cartulinas, estas que son muy llamativas, las que vemos en los mercados. Los marcatextos también tienen esta clase de pigmentos, realmente son comerciales, ¿no? Y tienen una respuesta luminiscente muy intensa, como lo vemos aquí. Tienen sus desventajas y una de ellas quizás es que tienen un tiempo de vida corto, y nosotros lo sabemos, ¿no? Si compramos un marcatextos nos dura unos 3-4 meses, ¿no? Y empieza a perder ahí la intensidad, ¿no? Entonces, bueno, fue lo que utilizamos. En este caso muy particular solamente disolvimos el poliestireno en dimetilformamida. Este material se disuelve muy fácilmente en muchos solventes orgánicos, que puede ser acetona, cloroformo, dimetil. En nuestro caso utilizamos dimetil y en esa solución agregamos nuestros pigmentos y después utilizamos ahí la técnica otra vez del rocío pirolítico. Así es como la tenemos montada. Esta es la zona de generación. Aquí tenemos nuestra solución. Esta solución tiene poliestireno, tiene dimetil y ya tiene un colorante de color naranja. Entonces, aquí está nuestra manguerita que nos va a permitir a nosotros hacer que el aerosol corra en esta dirección y llega a esta zona. Aquí tenemos nuestro sustrato. Esta es una plancha caliente
Y entonces nosotros lo que hacemos es pues rociar, ¿no? Es prácticamente como si estuviéramos pintando con pistola, ¿no? Perdón, el poliestireno presenta que tiene un aspecto de absorción más sólido, es menos o menos transparente. ¿Tiene que ver eso con que al mezclarlo con sus materiales se ve un efecto de transparencia de la magnifica la luminiscencia? No necesariamente. Foster, por ejemplo. No, de hecho las películas que no tienen colorantes son muy transparentes, de hecho ahorita las vamos a ver en un video, pero muy muy transparentes, igual muy cercanas incluso al 100%. Cuando nosotros agregamos los colorantes son partículas bastante grandes, también son de micras, entonces esto hace que nosotros perdamos un poco de transparencia. Ahorita lo vamos a ver en el videito que sigue. Bueno, esto es la técnica de rocío. Decía yo, aquí es como si estuviéramos ahí pintando, ¿no? Y aquí lo tenemos en un acercamiento. De hecho aquí tenemos nuestra boquilla, aquí está nuestro aerosol, este es nuestro sustrato y nosotros pues estamos rociando en esta dirección. Bien, los resultados, bueno, nosotros hicimos películas como las que presentaba 2 láminas atrás, pero también hicimos combinaciones, y estas combinaciones las pusimos sobre chips, sobre LEDs comerciales. Utilizamos 2, uno de 390 y uno de 450 nanómetros. Este es violeta y este es azul. Y estas son su respuesta luminiscente cuando están energizados con 3 volts. Entonces podemos observar que se activa el verde, se activa por ahí el amarillo, y esta es también la activación del pigmento de color azul. Y en el caso del azul, en este caso solamente incluimos el pigmento amarillo y el pigmento verde, porque el azul pues lo vamos a obtener directamente de la emisión del LED. Y entonces, bueno, esto es lo que obtenemos. Como decía yo, las películas tienen una coloración, pero es debida al pigmento, no necesariamente al poliestireno. De hecho, lo vamos a ver justo ahorita en las películas que no tienen ninguno de los pigmentos, son transparentes, como lo vemos ahí. Ahí podemos observar, de hecho, pues es una transparencia como de un 85-90%. Y tiene una emisión, sí, una emisión que es en el violeta, en 370 nanómetros. Entonces, bueno, ahorita lo vamos a observar con la lámpara de UV y podemos observar ahí nuestros materiales. Los polvos solos tienen una respuesta luminiscente, la cual es muy comparable con las películas. También las podemos excitar con un láser. Ese es un láser azul de 400 nanómetros y bueno, activa todos los polvos y obviamente también activa las películas. Y en el caso de la última película es una combinación de los 3 anteriores. Entonces lo que nosotros queremos ahí ver es una película que emita en el blanco, y pues sí, es algo que sí obtuvimos, ¿no? Y esto es en el chip. Ese chip es un chip de color azul. Nosotros agregamos nuestras películas combinadas de polvo amarillo con el polvo verde, y con la luz azul que va a venir del chip vamos a ver la luz blanca. Esto es con 3 volts, y cuando nosotros metemos 9 volts, que es la operación de este LED, pues podemos observar sí el blanco, pero también que domina todavía mucho el azul, porque es una emisión bastante intensa la que sale de ese LED en particular. Pero eso también nosotros lo podemos trabajar, o sea, nosotros podemos hacer una película que sea más gruesa, que tenga una mayor cantidad de nuestros colorantes y obtener un blanco más acorde a lo que nosotros queremos. Es decir, nosotros sí podemos jugar ahí con meterle más azul, más verde, más rojo, y hacer un blanco que sea más cálido o más frío, dependiendo de cómo lo queramos. Y bueno, ya este es un último trabajo. Este es de lo último en lo que hemos estado metiendo ahí nuestra cuchara. Es utilizar nuestros fósforos como detectores y posiblemente también en el tratamiento de cáncer. En este caso muy particular, nosotros hicimos un fósforo que también es up conversion. Estos fósforos tienen la característica de que se excitan con una longitud de onda todavía más larga, se excitan con 1520 nanómetros, y la respuesta la obtenemos en el infrarrojo. Esto cuando hacemos imagenología, que es básicamente lo que tenemos aquí, es muy beneficioso, porque al tener 1500 nanómetros podemos penetrar capas más profundas, por ejemplo, de la piel, y llegar a donde está nuestro fósforo, y que la respuesta además también sea en el infrarrojo y que sea más fácil de detectar que en este caso, ¿no? Bueno, las láminas es obviamente, bueno, pues este es un caso de cáncer, y el tratamiento que es el tradicional.
Esto es imagenología. Aquí nosotros queremos pensar que en esta región el ratoncito tiene un tumor al cual ya se le añadieron nuestras películas de alguna forma, nuestros polvos de alguna forma ya se pegaron en el tumor, y cuando nosotros radiamos a nuestro ratoncito podemos observar la respuesta luminiscente. Obviamente pues tiene muchas cosas en contra, ¿no? O sea, si nosotros utilizamos un material, por ejemplo, que necesite ultravioleta para excitarse, y nosotros tenemos que radiar con ultravioleta nuestra muestra, pues puede llegar a ser más caro el remedio que la enfermedad, ¿no? En este caso, precisamente queremos ir en esa dirección. Nosotros estamos en este trabajo radiando con 1520 nanómetros, y la respuesta es en 980, es decir, nosotros como seres humanos y también los animalitos estamos más o menos adaptados a esas regiones de radiación, es decir, nosotros estamos muy adaptados para todo el visible, las regiones más cercanas del ultravioleta, o sea, no podemos pensar en el ultravioleta profundo de ninguna manera, y en el caso del infrarrojo también estamos pues adaptados, ¿no? O sea, nosotros también podemos resistir, digamos, de alguna manera el calorcito, ¿no? Entonces esto es lo que queremos aprovechar, y aquí es lo que decía yo hace ratito, ¿no? En el caso de un material que necesite ser radiado con luz visible o con luz ultravioleta, esta energía siempre es absorbida por la piel o por los órganos o específicamente por el agua que contienen estas capas, ¿no? Entonces se disipa la excitación y no llega hasta la región en donde a nosotros nos interesa. Si nosotros utilizamos una radiación como la que proponemos de 1500, esto nos permite a nosotros llegar a zonas más profundas y de esta manera obtener una respuesta también pues más adecuada. Este fue el trabajo que hicimos. Esto pues está nuevecito, de hecho lo publicamos a principios de año. Este es nuestro material, este es nuestro polvo, es óxido de vitrio, lo purificamos con herbio, con iterbio y con litio, y lo excitamos con 1532 nanómetros. Entonces, bueno, esta es la respuesta. Nosotros podemos observar en la imagen esta que nuestro polvo es verde, ¿no? Sin embargo, si nosotros lo medimos, realmente no es tan verde. De hecho, el verde es esta región de acá, es una región muy pequeñita, ¿no? Emite de una forma un poco más intensa en el rojo, pero lo que a nosotros nos interesa es esta región de acá. Esta región es la del infrarrojo. Las emisiones que obtenemos son en 950 y en 1020 nanómetros. Entonces, estas son las que a nosotros nos interesa observar en algunas sustancias. De hecho, nosotros no somos expertos en cuestiones biológicas, entonces lo más a lo que nos pudimos aproximar es en dispersar nuestros polvos en algunas sustancias. Específicamente utilizamos agua, y esto es porque el agua es quizá el enemigo más fuerte que tiene la luminiscencia. Suele mucho absorber la radiación y por lo tanto no permite que nuestros materiales emitan. Entonces los dispersamos en agua, también los dispersamos en colesterol, y en el último es en suero bovino. Como decía yo, nosotros no somos expertos en cuestiones biológicas, y lo más a lo que nos pudimos aproximar fue a que nuestros polvos estuvieran dispersos en estas sustancias. Y lo que a nosotros nos interesa observar en este trabajo es la respuesta, ¿no? Sí vemos un poquito del verde, un poquito del rojo, pero lo que nos interesa es observar la respuesta en el del lado infrarrojo. izquierdo es el material, del lado derecho disuelto. No, todo esto que está aquí es para cada una de las sustancias. Estas dos son para agua, estas dos son para colesterol y estas dos son para suero bovino. La que tenemos aquí es la de polvo. O sea, no está disperso en ninguna sustancia. Entonces, lo que tenemos aquí en estas de aquí del lado izquierdo son las emisiones en el visible, es el verde y el rojo para todos los casos. Ahora, ¿por qué están por separado? Y eso es específicamente porque el aparato que usamos no puede medir de manera continua. Entonces nosotros medimos primero en la región del visible y después medimos en la región del infrarrojo. Esa es la razón por la cual no están unidas ni aquí ni acá. Pero bueno, si tuviéramos el aparato que midiera de manera continua, nosotros veríamos que aquí hay una línea que se une acá
y lo mismo aquí, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros dispersamos, pues podemos observar que sí vemos las emisiones visibles, la verde, la roja, pero lo que nos interesa específicamente a nosotros observar es que se vea también la del infrarrojo, porque es la que a nosotros nos ayudaría ya en una aplicación ya in situ, ¿no? Y bueno, ya no los aburro más. Esas son algunas de las conclusiones. Lo que queremos destacar es que nosotros hemos realizado películas utilizando plásticos a los cuales le hemos incorporado materiales luminiscentes y que nuestras películas pues heredan esas características luminiscentes. También queremos destacar que tal vez nuestro trabajo contribuye ahí con un granito muy pequeño de arena para solucionar algunos de los problemas globales, ¿no? Y lo último pues es lo de las aplicaciones, ¿no? Nosotros, por mi formación en general, me dedico mucho a la parte de ingeniería, pero también, como mostré en el último trabajo, podemos utilizar estos materiales con miras a que sean empleados en aplicaciones biológicas también. Y bueno, eso es todo de lo que les quería platicar. Nos agradecemos. ¿Hay algunas preguntas? Oye, interesante, usa mucho el tema. Yo quisiera saber, por ejemplo, qué tan fácil sería escalar esto para producción industrial. Estoy pensando, por ejemplo, que se pueden generar pinturas o bandas para marcar carriles en carreteras, ¿no? Eso, pues, obviamente ayuda muchísimo para tráfico, etcétera, u otras situaciones parecidas, sí, pero escalarlas ya es salir del laboratorio. ¿Cómo lo ves así? De hecho, qué bueno que lo preguntó. Cuando iniciábamos la plática me decía el doctor que con quienes habíamos trabajado en la industria y hablaba de cómics. Justamente el trabajo que hemos estado realizando con ellos es precisamente señalamientos y más últimamente ellos están interesados en que sea electroluminiscencia, ¿no? Que podamos pintar, por ejemplo, un carro y que después el carro, la pintura encienda, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que ellos tienen ya los medios para producirlo a nivel industrial. Entonces sí hemos trabajado en esa dirección. De hecho tenemos dos tipos de pinturas ya hechas con ellos, una que emite en verde y una que emite en rojo. Las dos son bastante intensas y lo que tienen es que son sumamente transparentes. O sea, nosotros podemos, por ejemplo, pintar toda esta pared y a simple vista no lo vemos, ¿no? Y bajo cierta radiación específica sí observamos una emisión que es muy, pero muy intensa, ¿no? Entonces sí lo podemos escalar. Nosotros no directamente porque pues nosotros sí nos salimos del laboratorio, pero afortunadamente en este caso en particular sí hemos trabajado ahí con la gente que sí ya lo ha hecho a escalas más grandes. En ese sentido, hablabas de que son productos para evitar el reciclaje. ¿Hay algún estudio que ellos mismos hagan sobre toxicidad? Sobre toxicidad no hemos hecho nosotros mucho. Nosotros siempre cuando hemos trabajado con esos materiales decimos, bueno, es que es un óxido y suele ser inocuo, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos decimos, tal vez nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Pero realmente no hemos hecho un estudio en donde digamos, mira, sí es inocuo y mejor, tómalo con ciertas reservas. No lo hemos hecho, no quisiera ahondar más en eso, ¿no? Y también en cuanto a la aplicación biológica, o sea, si hay algún acercamiento más hacia la cuestión de utilizarse ya con protocolos mínimos, ¿no? ¿Alguien ya te ha preguntado respecto? De hecho, como parte de las colaboraciones que tenemos con el grupo, hemos trabajado con gente en España, el doctor García Solé, quien trabaja mucho con estos aspectos. En particular, ellos han avanzado un poquito más hacia la dirección también de tratamiento. Es decir, ellos hacen materiales que absorben, pero al absorber no emiten, sino más bien se calientan. Y entonces esto permite que haya un tratamiento ya muy específico, muy enfocado en una zona, ¿no? Entonces, hemos entrado un poquito, hemos apenas empezado a abrir la brecha, ¿no? No nos hemos acercado y de hecho la idea también es mucho colaborar en ese sentido, ¿no? Buscar a alguien que sí sea
experto o que por lo menos tenga más experiencia que nosotros en estas áreas y pues puedan colaborar. ¿Cómo están tus eficiencias de conversión para la conversión? Sí, no las presenté, pero son del 1.8%. De hecho, son bajas, pero si nosotros revisamos la literatura, el App Conversion siempre tiene eficiencias que van desde el 0.05 hasta el 3% máximo. Entonces estamos pues, más o menos a la mitad de lo que se podría considerar lo máximo en eficiencia para App Conversion. Pero esto lo hiciste con un láser continuo, un diodo. Sí, sí, bueno, con dos, uno de 980 para el de Hafnium y el de 1532 para la de óxido de itrio. Porque quizás eso pueda cambiar drásticamente con un láser pulsado, ¿no? Sí, seguro. No, nosotros no hemos hecho esas pruebas, pero sí es bastante razonable. ¿Qué tan caro es el proceso? ¿Para cuál? Esto que estás haciendo. El último, el del óxido de itrio. En general, nosotros utilizamos materiales que son sumamente económicos. Por ejemplo, el óxido de itrio suele ser de los más económicos. Lo que a nosotros nos eleva mucho el precio es el uso de las tiras raras. Las tiras raras sí suelen ser muy caras. Lo que tenemos a favor es que utilizamos cantidades pequeñitas, ¿no? De hecho, estamos hablando de 1%, 0.5%, entonces utilizamos poco. Ya hablando de números, pues no soy como muy conocedor de cuánto necesitamos para hacer un proyecto en particular, pero lo que sí podemos decir es que de los trabajos que normalmente hacemos, sí, casi siempre utilizamos materiales que son de bajo costo. De hecho, por eso también utilizamos los plásticos, queriendo de alguna manera utilizar una matriz que sea no barata, sino regalada, ¿no? El poliestireno en particular, pues yo me tomo mi café, luego lo lavo y ya lo puedo hacer película. ¿Y la disponibilidad de esas tierras raras? Eso depende mucho de muchos factores, ¿no? Específicamente, las tierras raras son un mercado que está controlado por China. Entonces, eso lo enrarece y lo encarece, ¿no? ¿Dónde están costando ahorita en general, depende de la tierra rara, porque hay unas que son baratas y otras que son caras. Por ejemplo, el tulio suele ser muy caro. Hablamos de que un gramo puede costar unos 4,000, 5,000 pesos. Hay algunas que no son tan caras, ¿no? Por ejemplo, el caso específico del terbio, podemos hablar de que igual 4,000, 5,000 pesos, pero 25 gramos, ¿no? Más preguntas. De aplicaciones como sensores, porque he visto en algunos artículos la dependencia de la luminiscencia con la temperatura. ¿Has visto? Nosotros no trabajamos mucho con termoluminiscencia, sin embargo sí, o sea, la luminiscencia en general puede ser activada por calor, por electrones, incluso mecánicamente. Entonces, aplicaciones sí hay, que nosotros las hayamos hecho, nos hemos enfocado mucho a lo que es fotoluminiscencia y catodoluminiscencia, ¿no? No hay más preguntas. A mí me llama la atención porque hemos jugado con la absorción, que comentaba hace rato, de la matriz del polímero. Si tú puedes jugar con esa absorción y haces que se traslade con la emisión de las tierras raras, puedes hacer efectos de transferencia, que la absorción le dé la energía a la tierra rara para que emita todavía más. Sí, de hecho, eso es justo lo que nosotros creemos que sucede en el caso particular de las del PET, en donde nosotros tenemos una sola excitación para todas. De hecho, las tierras raras por sí solas no suelen emitir, y en el caso del PET, que están embebidas en PET, sí sucede, ¿no? Entonces hemos visto que son luminiscencias muy, muy intensas, y de hecho nosotros observamos que precisamente es por la absorción que tiene el PET. Pero están separadas, porque yo según tu gráfica nada más absorbían hacia el UV, casi por y después de nada. Sí, entonces no se trasladan casi. Pero habría que tomar en dónde está la región de la excitación de la tierra rara, que suele estar justamente también en esa región. Pero eso sería muy interesante, no puede ser que hay muchas más variaciones con eso. Ok, pues si no hay más preguntas, agradecemos. Gracias. Muy bien.